Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy nos encontramos en la Sala de Arte del Museo Bacardí, porque vamos a hablar sobre la mujer en la pintura santiaguera del siglo XIX. La sociedad santiaguera decimonona era fuertemente patriarcal y estaba marcada a fuego por la esclavitud. La mujer en las familias criollas era educada para ser madre y esposa, estándole vedado el mundo laboral. El pintor inglés Walter Goodman, en su maravilloso libro titulado Una artista en Cuba, comentaba sobre la función de la mujer en una típica familia criolla de la época. Doña Mercedes, la esposa de don Benigno, merece la descripción de socio durmiente, pues su función en la sociedad matrimonial corresponde literalmente al dormitorio. Tras el desempeño de sus deberes caseros, que realiza brevemente, poniendo en manos del negro cocinero algún dinero para el mercado, la digna señora pasa el resto del día meciéndose en un sillón de balancín y refrescándose con un abanico. Las mujeres negras y mulatas, esclavas o libertas por el contrario, solían trabajar como domésticas o en la venta ambulante por las calles. En aquella sociedad muy raramente una mujer pudo mostrar su talento, siendo excepcional un caso como el de la pintora Baldomera Fuentes, que enfrentó la discriminación logrando quedar en la historia de la cultura santiaguera. El programa La Historia y sus protagonistas se privilegia hoy con la presencia de la profesora e historiadora del arte María Teresa Fleitas, quien nos hablará sobre la historia de la pintura en Santiago de Cuba. Baldomera Fuentes Segura fue una pintora santiaguera nacida en 1807 y fue una de esas tantas mujeres pintoras cuya vocación artística fue desconocida y fue soslayada además por esa sociedad patriarcal que no permitía que las mujeres se destacasen en el mundo del arte. Ella desciende de una de aquellas familias ricas, cultas, letradas, provenientes de Santo Domingo, que llegan hacia Santiago de Cuba en el año 1801, cuando la Revolución de Haití toma la parte española de la isla. Y ya en Santiago de Cuba, su vivienda, que estaba ubicada en la calle de Santo Tomás, se convierte en uno de aquellos espacios elitistas que están realizando actividades diversas de cariz intelectual. Por ejemplo, en su casa se realizaban bailes, se ejecutaban conciertos, también acudían importantes músicos, tanto criollos como extranjeros. De hecho, su casa es la que recibe el primer piano de concierto que llega a Santiago de Cuba y que fue importado por su tío, el médico Bartolomé Segura Mueces. Y también en algunas temporadas tocó y ofreció lecciones de música el maestro alemán Karl Richter, de manera que ese influyente ambiente cultural que hay en la ciudad y que también se respira en su casa son propicios para la formación de la niña y de la joven Baldomera Fuentes. Indiscutiblemente ella pertenecía a ese mundo de la ciudad letrada. En el siglo XIX en Cuba debieron existir muchas mujeres con inquietudes artísticas y que querían expresarse, igual que Baldomera Fuentes, a través de la pintura, pero esto era un hecho muy poco usual en esta época. No les era permitido a las mujeres dedicarse profesionalmente a la pintura. Y aquellas que cuando eran niñas y jóvenes, pues participaban en las academias de dibujo y pintura, se veían limitadas a muy pocos temas. Por ejemplo, solo podían pintar pequeños paisajes, bodegones, algún que otro retrato, flores, es decir, temas que fueran minúsculos. Por ejemplo, no se les permitía el acceso a la pintura del dibujo, la pintura y el dibujo natural del modelo vivo, del modelo desnudo. No podían estudiar anatomía porque esto era considerado indecente, indecoroso, que atentaba contra la moral de la época. Tampoco se les permitía a las mujeres casadas ejercer la pintura, y cuando alguna de ellas pues lo pretendía, era considerada pues indiscreta, orgullosa. Inclusive en la prensa aparece la palabra o la frase: estas mujeres pedantes del bello sexo que se quieren dedicar a la pintura.
y por supuesto no tenían un público, tenían que conformarse con el restringido espacio del entorno familiar, así que a sus amigos, parientes, sus alumnas serían su público. Baldomera Fuentes no fue reconocida como artista por sus contemporáneos, ella no poseyó una clientela, ella no participó en exposiciones, ella no pudo tener acceso a una formación más completa en el extranjero, como sí ocurrió con los pintores coterráneos masculinos. De hecho, ella ni siquiera puede expresarse a través del cuadro de gran formato, sino a través de la pequeña miniatura. Hoy ella no podría estar pensando, no podría pensar que hoy sería considerada la primera mujer que se destacó como pintora en Cuba. En la literatura de viajeros del siglo XIX hay algunas interesantes semblanzas sobre la mujer santiaguera que los pintores llevan al lienzo. El francés Hipólito Pirón, en su libro La isla de Cuba, comenta: las santiagueras son en extremo coquetas, no dejan escapar jamás la ocasión de ejercer el poder de sus grandes y expresivos ojos, y con frecuencia en ese juego sus corazones, que no son invulnerables, reciben heridas profundas. Rosemont de Beauvalon, por su parte, afirmaba: vemos que las muchachas de Santiago merecen plenamente la reputación de belleza que les han dado los viajeros. La norteamericana Carolina Wallace nos ofrece una perspectiva femenina. Las mujeres santiagueras, o criollas, como gustan nombrarse, son por lo general hermosas, con ojos oscuros y cabello abundante y rizado, pálida piel y rasgos regulares. Poseen un tipo de belleza muy peculiar. En la pintura que se hace en este período se reflejan muy bien estos elementos distintivos de la belleza de la mujer santiaguera. A pesar de la fuerte discriminación que sufrió la mujer en la sociedad santiaguera del siglo XIX, la imagen femenina fue muy importante en la pintura de la época. Algunas de sus obras que se encuentran en el Museo Emilio Bacardí son el retrato de su padre, de su hermano, de su madrastra y su propio autorretrato, que me parece que remiten a esos momentos cuando el hogar parecía su refugio y ella no se había convertido en esa figura pública absolutamente incómoda en la que se convirtió. Por ejemplo, el retrato del padre está rubricado con sus iniciales y hay una dedicatoria que dice por su hija, es una dedicatoria filial. En esta obra es muy importante apreciar cómo Baldomera detalla el rostro, la psicología del personaje, y esto es muy importante en la miniatura debido precisamente al minúsculo espacio de esa placa de marfil. También hace el retrato de niño, donde representa a su pequeño hermano, que fue el músico destacado santiaguero del siglo XIX, violinista y compositor Lauro Fuentes. Hace el retrato a su madrastra, y en todas estas obras se aprecia su habilidad como miniaturista, una mujer que precisa los detalles. Hay preciosismo en su tratamiento de los personajes, que es algo que requiere la técnica de la miniatura, que es muy compleja. Igualmente, en el Museo Emilio Bacardí existe la obra, que es un lienzo, en este caso, un óleo sobre lienzo, La Virgen de los Dolores, que es un cuadro para la devoción íntima, para la devoción familiar, como existía esa iconografía en muchas de las casas santiagueras de la época, al ser considerada la Virgen de los Dolores como protectora contra los terremotos en la ciudad. También Baldomera Fuentes hace su autorretrato de 1835, donde ella se autorrepresenta ataviada con la vestimenta propia de su clase. Pero lo más curioso es que hay una inscripción que dice "por mí", y yo lo concibo y lo veo como un gesto muy convincente de autoafirmación de lo que ya hoy conocemos que fue la Baldomera real, es decir, una mujer atípica cuyo espíritu transgresor se quedó atrapado durante más de 2 siglos en el minúsculo espacio de ese autorretrato. Y por otra parte existe también en la colección de miniaturas de Eloy Martínez Lanzas de las Heras, en Cataluña, un autorretrato atribuido a Baldomera, que está fechado en el año 1842
y que lleva también las iniciales BF, pero aquí ya ella se autorrepresenta como una mujer más madura, con un vestuario más sobrio, más discreto, con un gesto pensativo y su brazo reclinado sobre su bien material más preciado, que son sus libros. Y hay un gesto importante, y es que ella coloca 2 dedos en su sien. A mí me parece que en este cuadro Baldomera no está vanagloriándose de riqueza, ni está presumiendo de belleza. Ella se está jactando de su intelecto. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, la literatura y la pintura utilizaron profusamente la imagen de la mujer en el siglo XIX.